Era una noche bochornosa de verano cuando mi pareja, Sarah, y yo estábamos en un viaje por carretera a través de la zona rural de Luisiana. Habíamos conducido durante horas y decidimos tomar un breve descanso en una gasolinera aparentemente ordinaria a lo largo de la carretera desolada. Poco sabíamos que esta parada nos llevaría a un encuentro de pesadilla. Después de repostar el auto y tomar algunos bocadillos, regresamos para encontrar que nuestro vehículo había desaparecido sin dejar rastro. El pánico nos atravesó mientras mirábamos a nuestro alrededor con incredulidad. ¿Cómo podría desaparecer nuestro coche en un abrir y cerrar de ojos? Corrimos a la gasolinera para buscar ayuda y averiguar si alguien había presenciado el robo. El anciano asistente detrás del mostrador parecía extrañamente imperturbable por nuestra angustia. Murmuró algo sobre una grúa y se ofreció a llamar a un taxi para que nos llevara al pueblo más cercano. Mientras esperábamos el taxi, una sensación de inquietud se apoderó de nosotros. Los alrededores de la gasolinera se sentían espeluznantes y desiertos, sin otros clientes a la vista. Sarah agarró mi brazo con fuerza, sintiendo que algo andaba terriblemente mal. Mientras esperaba el taxi, decidí buscar el historial de la gasolinera en mi teléfono. Para nuestro horror, descubrimos que se había relacionado con una serie de desapariciones sin resolver a lo largo de los años. A medida que profundizamos en la oscura historia de la gasolinera, encontramos relatos de viajeros que desaparecieron sin dejar rastro, al igual que nuestro automóvil. Los informes sugirieron que las desapariciones eran más frecuentes durante los meses de verano y que la ubicación remota de la estación la convertía en un lugar perfecto para un crimen oculto. Cuanto más descubrimos, más nos dimos cuenta de que la gasolinera ocultaba secretos siniestros. Las desapariciones parecían estar conectadas con una leyenda local de una entidad malévola que acechaba en las sombras, acechando a los viajeros desprevenidos. Con miedo y determinación, decidimos confrontar al anciano empleado de la gasolinera. Sarah valientemente lo interrogó sobre los vehículos desaparecidos y los siniestros rumores que rodeaban el lugar. Sus ojos se movieron nerviosamente y pudimos sentir que estaba escondiendo algo. Cuando llegó el taxi, decidimos salir de allí lo más rápido que pudiéramos. El comportamiento del asistente solo había intensificado nuestro miedo y no podíamos deshacernos de la sensación de que estábamos en peligro. Le dijimos al taxista que nos llevara a la comisaría más cercana para denunciar el robo. El taxista asintió, sus ojos mirando a su alrededor con nerviosismo mientras arrancaba el motor. Mientras nos alejábamos de la gasolinera, pude sentir que algo andaba mal con el conductor. Sus manos agarraron el volante con fuerza y no dejaba de mirarnos a través del espejo retrovisor, su expresión era ilegible. Intercambié una mirada de preocupación con mi compañero, y ambos sabíamos que teníamos que estar alerta. Habíamos escapado de una situación inquietante, pero ahora nos enfrentábamos a otra y no podíamos permitirnos bajar la guardia. El taxista tomó una ruta que parecía desconocida, alejándonos de la carretera principal y adentrándonos en un laberinto de calles desiertas. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y comencé a temer que el conductor nos estaba llevando a algún lugar lejos de la seguridad de la estación de policía. «Disculpe», le dije, mi voz temblaba ligeramente. «¿Estás seguro de que nos llevas a la estación de policía más cercana?» El conductor no respondió y su silencio solo alimentó mi ansiedad. Miré a mi compañero, que estaba igualmente nervioso. Sabíamos que teníamos que actuar rápidamente si queríamos salir de esta situación de manera segura. Mientras continuábamos por el camino desconocido, noté un débil resplandor de farolas en la distancia. Una chispa de esperanza se encendió dentro de mí y supe que teníamos que tomar el asunto en nuestras propias manos. «Oye, salgamos de aquí», le susurré a mi compañero. Cuando doy la señal, salimos corriendo. Ellos asintieron con la cabeza, sus ojos fijos en las farolas que se acercaban. Esperé el momento adecuado, con el corazón latiendo en mis oídos, antes de hacerle una señal a mi compañero. «Ahora», grité, abriendo la puerta del taxi y corriendo hacia el débil resplandor de las farolas.
Mi compañero me siguió de cerca y juntos corrimos lo más rápido que pudimos, nuestra adrenalina empujándonos hacia adelante. El taxista gritó detrás de nosotros, su voz llena de ira y frustración. Podía oír sus pasos persiguiéndonos, pero no nos atrevimos a mirar atrás. Teníamos que seguir corriendo, seguir avanzando hacia la seguridad de las farolas. Llamamos a otro taxi y dimos indicaciones para llegar a una ruta familiar hacia la comisaría. En la comisaría contamos todo lo que habíamos descubierto sobre la gasolinera y su historial de desapariciones. Los oficiales prometieron investigar el asunto y nos instaron a mantenernos a salvo. Durante los días siguientes, la policía descubrió pruebas inquietantes que vinculaban a la gasolinera con las desapariciones. Al parecer, el empleado de la gasolinera estaba involucrado en una red criminal que organizaba robos de automóviles y vendía los vehículos en el mercado negro. Aunque nos alivió saber la verdad detrás de los autos que desaparecían, la experiencia nos dejó un impacto duradero. No podíamos deshacernos de la sensación de ser observados y prometimos estar más atentos durante nuestros futuros viajes. La gasolinera en la Luisiana rural tenía una oscuridad que escapaba a la vista, escondida detrás de su fachada ordinaria. Nos habíamos topado con un mundo oculto de crimen y miedo, un mundo que nos hizo cuestionar la inocencia incluso de los lugares más mundanos. Hasta el día de hoy, llevamos con nosotros el recuerdo de esa noche, un recordatorio de las sombras que se desvanecen y acechan en los rincones más inesperados del mundo. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. Había estado conduciendo durante horas en un tramo solitario de la carretera en el corazón de Nuevo México, con los ojos llenos de agotamiento. El sol se había puesto y la oscuridad envolvía el paisaje desértico. Justo cuando temía que no llegaría mucho más lejos, el débil resplandor de un letrero de un motel en la carretera apareció en la distancia. El alivio se apoderó de mí cuando entré en la gasolinera al lado del motel de aspecto pintoresco. El letrero de neón parpadea con la promesa de descanso, y no pude resistirme a buscar refugio del frío de la noche. Mientras me acercaba a la recepción, una sensación de inquietud se deslizó en mis huesos. La recepción del motel estaba débilmente iluminada y una anciana estaba parada detrás del mostrador. Tenía una sonrisa inquietante que pareció prolongarse demasiado. «Tienes suerte de habernos encontrado», dijo, su voz suave y espeluznante. «Rara vez recibimos visitas por aquí». Me registré en mi habitación, tratando de ignorar las miradas peculiares de los otros huéspedes. Se movieron en silencio, sus ojos, evitando cualquier contacto con los míos. Su comportamiento era inquietante y no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal en el lugar. Cuando me instalé en mi habitación, noté que las paredes estaban adornadas con pinturas antiguas. Sin embargo, un retrato en particular me llamó la atención, un hombre que parecía mirarme directamente. Sus ojos parecían seguir cada uno de mis movimientos. Traté de descartarlo como un truco de la luz, pero la sensación persistió. Incapaz de deshacerme de mi inquietud, decidí dar un paseo por los terrenos del motel. Mientras paseaba por el tranquilo patio, noté un cobertizo cerrado con llave en la esquina. La curiosidad se apoderó de mí y traté de mirar dentro por la ventana. Para mi horror, vislumbré lo que parecían cadenas y grilletes. A medida que avanzaba la noche, escuché susurros y conversaciones crípticas entre los otros invitados. Sus palabras insinuaban un secreto oscuro y siniestro que acechaba dentro de las paredes del motel. Me sentía como un extraño, atrapado en un mundo que no entendía. La habitación del motel se sentía sofocante y no podía quitarme la sensación de que me estaban observando. El aire parecía espesarse con cada minuto que pasaba, como si guardara un pesado secreto que presionaba mi pecho, haciéndome difícil respirar. Traté de quitarme el malestar, atribuyéndolo al largo día de viaje, pero los susurros fuera de mi habitación solo intensificaron mi creciente terror. Me esforcé por distinguir las palabras que venían de las habitaciones vecinas, pero hablaban en voz baja,
ocultando deliberadamente sus conversaciones a los forasteros como yo. El miedo dentro de mí se intensificó y mi mente conjuró todo tipo de posibilidades aterradoras. ¿Estaban planeando algo siniestro? ¿Estaban involucrados en alguna actividad ilícita? No me atrevía a enfrentarlos ni a dar a conocer mi presencia, por temor a enredarme en sus siniestros asuntos. En lugar de eso, me acosté en la cama, mirando hacia el techo, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Dormir estaba fuera de cuestión. Cada crujido de las tablas del piso fuera de mi habitación envió escalofríos por mi columna vertebral. A medida que avanzaba la noche, ya no podía ignorar la creciente sensación de peligro que envolvía el motel. Las sombras parecían bailar en las paredes y la tenue luz parpadeante en el pasillo proyectaba siluetas espeluznantes que parecían moverse por voluntad propia. Mi mente racional trató de descartarlo como un producto de mi imaginación, pero mis instintos gritaron que algo andaba terriblemente mal. En mi estado de alerta ansiosa, me volví agudamente consciente de cada pequeño sonido y movimiento. Incluso el susurro de las cortinas se sintió como un susurro siniestro. Mantuve las luces encendidas con la esperanza de que el brillo brillante alejara lo que acechaba fuera de mi puerta. El pánico se apoderó de mi corazón y supe que tenía que escapar. Reuniendo todo mi coraje, hice una carrera audaz hacia la salida. El aire de la noche se sentía cargado de pavor mientras corría hacia mi auto. Los huéspedes del motel surgieron de las sombras, sus espeluznantes sonrisas se convirtieron en miradas siniestras. Mientras me alejaba del motel, no podía quitarme la sensación de que había escapado por poco de un destino peor que la muerte. La oscuridad del desierto parecía extenderse infinitamente ante mí, y recé para no volver a encontrarme con tales horrores. Meses después, me encontré con un artículo de noticias sobre el misterioso motel en Nuevo México. Había sido cerrado y los propietarios arrestados por su participación en una red de tráfico de personas. Los invitados eran víctimas, atraídos y atrapados por el siniestro establecimiento. El recuerdo de esa noche me persigue hasta el día de hoy. El siniestro motel en el desierto es un recordatorio de que el mal puede acechar en los lugares más inesperados. Solo puedo esperar que al compartir mi historia, otros sean cautelosos y eviten caer presas de la oscuridad que reside en las sombras de lo desconocido. El día comenzó con entusiasmo cuando mi grupo de amigos y yo nos embarcamos en un viaje de senderismo en la escarpada naturaleza salvaje del noroeste del Pacífico. Estábamos ansiosos por explorar la belleza indómita de la naturaleza, rodeados de árboles altísimos y el fresco aroma de los pinos. Poco sabíamos que nuestra aventura pronto tomaría un giro oscuro. A medida que nos adentrábamos más en el bosque, el sendero se hacía cada vez más difícil de seguir. Confiados en nuestras habilidades de navegación, seguimos adelante, pero pronto nos encontramos perdidos en el denso bosque. El pánico se deslizó en nuestros corazones cuando nos dimos cuenta de que la noche pronto descendería y no teníamos idea de cómo encontrar el camino de regreso. Justo cuando la oscuridad comenzaba a envolver el bosque, nos topamos con una gasolinera aislada, aparentemente en medio de la nada. Las luces parpadeantes y la atmósfera espeluznante nos dieron escalofríos, pero estábamos desesperados por obtener ayuda y decidimos verificarlo. Dentro de la estación nos encontramos con un hombre peculiar que decía ser el dueño. Sus ojos parecían moverse nerviosamente y habló en voz baja. A pesar de nuestra inquietud, pedimos indicaciones para volver al comienzo del sendero más cercano. La respuesta del dueño de la estación fue críptica. Nos advirtió que fuéramos cautelosos, aconsejándonos que no nos adentráramos demasiado en el bosque y que nos quedáramos cerca de la estación hasta la mañana. Sus palabras solo aumentaron nuestra inquietud, pero sin otras opciones, decidimos seguir su consejo. La atmósfera alrededor de la gasolinera se volvió cada vez más inquietante. Extraños ruidos resonaron a través del bosque y una sensación de ser observado impregnaba el aire. Nos acurrucamos juntos, tratando de asegurarnos de que todo estaría bien. En la distancia, vimos sombras fugaces que se precipitaban entre los árboles.
El bosque parecía vivo, con una presencia invisible, y nuestros corazones latían con miedo. Nos preguntamos si realmente estábamos solos en este lugar desolado. A medida que avanzaba la noche, la tensión y la paranoia aumentaron dentro de nuestro grupo. Cada hoja que susurraba y cada ramita que se rompía nos enviaba a un estado de máxima alerta. Éramos muy conscientes de nuestra vulnerabilidad en la oscuridad. En la oscuridad de la noche, escuchamos un leve susurro llevado por el viento. Era ininteligible, pero su tono inquietante envió escalofríos por nuestras espinas dorsales. Intercambiamos miradas de preocupación, preguntándonos si el dueño de la gasolinera nos estaba ocultando algo. Incapaces de soportar la extraña vibración por más tiempo, decidimos salir de la gasolinera y aventurarnos de nuevo en el bosque, con la esperanza de encontrar el comienzo del sendero por nuestra cuenta. Mientras nos alejábamos a toda prisa, las sombras parecieron seguirnos y los susurros se hicieron más fuertes. Justo cuando pensábamos que estábamos realmente perdidos, uno de nosotros notó un débil resplandor en la distancia. Con renovada esperanza, seguimos la luz y nos llevó a un marcador de sendero familiar. El alivio se apoderó de nosotros cuando nos dimos cuenta de que finalmente estábamos en el camino correcto. Mientras los primeros rayos del amanecer pintaban el cielo, salimos del bosque, exhaustos pero vivos. La gasolinera y su inquietante ambiente quedaron atrás, pero el recuerdo de esa noche nos perseguiría para siempre. Nuestra aventura en el desierto se convirtió en una pesadilla, una noche llena de tensión y miedo que nunca olvidaríamos. A partir de ese día, prometimos nunca subestimar el poder de la inmensidad de la naturaleza y respetar siempre las advertencias de lo desconocido. El noroeste del Pacífico nos había mostrado su lado oscuro, y llevaríamos el recuerdo con nosotros para siempre. Era una tarde cálida cuando entré en una gasolinera en las afueras de un pequeño pueblo de Florida. El sol acababa de comenzar a ponerse, arrojando un tono dorado sobre el paisaje. Cuando salí de mi auto, noté que el empleado de la estación de servicio estaba de pie junto a las bombas, observándome con una mirada intensa que me provocó escalofríos. La apariencia del asistente era sorprendentemente extraña. Sus ojos parecían distantes, como si estuviera perdido en otro mundo, y su cuerpo delgado le daba una presencia casi etérea. Cuando me acerqué a él, me saludó con una sonrisa suave y espeluznante que no llegaba a sus ojos. Mientras llenaba mi tanque, el asistente comenzó a hablar en voz baja, como si estuviera compartiendo un secreto. Me contó sobre la oscura historia de la gasolinera, una historia de desapariciones misteriosas y sucesos inexplicables que habían plagado la estación durante décadas. Según el asistente, la gasolinera había sido construida en el sitio de un antiguo cementerio. La leyenda decía que los espíritus inquietos de los enterrados allí a veces vagaban por los terrenos en busca de venganza contra los vivos. Afirmó que a menudo sucedían cosas extrañas en la estación después del anochecer y que había presenciado apariciones y escuchado voces escalofriantes resonando en la noche. A medida que el asistente contaba su historia, no pude evitar sentir una creciente sensación de inquietud. Una parte de mí quería descartar su historia como una mera leyenda urbana, pero había algo en su comportamiento que hacía difícil descartarlo como ficción. Mientras continuaba hablando, las líneas entre la realidad y el mito comenzaron a desdibujarse. Sus palabras parecían tejer un tapiz de miedo y duda, dejándome cuestionando el suelo bajo mis pies. La historia del asistente dio un giro más oscuro cuando me advirtió que no me quedara en la gasolinera después del anochecer. Afirmó que los espíritus se volvían más activos durante la noche y aquellos que se demoraban demasiado corrían el riesgo de caer bajo su influencia malévola. Mientras pagaba la gasolina y me preparaba para irme, la mirada distante del asistente se intensificó. Se inclinó y susurró: «Cuidado con las sombras, porque guardan secretos más oscuros de lo que puedas imaginar». Esa noche, mientras me alejaba de la estación de servicio, las palabras del encargado permanecieron en mi mente. No podía quitarme la sensación de que estaba siendo observado, y la oscuridad parecía tener una presencia siniestra que no podía explicar.
En los días que siguieron, traté de convencerme de que el empleado de la estación de servicio simplemente había sido un hábil narrador. Sin embargo, mientras continuaba mi viaje, no pude evitar preguntarme si había algo de verdad en su inquietante historia. Semanas después, me encontré pasando por el mismo pueblito de Florida. Dudé, pero finalmente decidí parar en la gasolinera una vez más. Para mi sorpresa, el asistente se había ido y la estación parecía como cualquier otra. Mientras me alejaba de la gasolinera por segunda vez, no pude evitar preguntarme qué había sido del enigmático asistente. ¿Había sido simplemente un producto de mi imaginación o había más en su historia de lo que parecía? Hasta el día de hoy, el recuerdo de esa gasolinera en Florida me persigue. No puedo dejar de preguntarme sobre la línea entre la realidad y el mito, y sí, a veces, las historias más oscuras son las que nos dejan cuestionando nuestra propia cordura. Mientras continúo mis viajes, permanezco alerta, consciente de que puede haber más en este mundo de lo que realmente podemos comprender. Era una noche oscura y desolada mientras conducía por una carretera solitaria en Nevada. El indicador de gasolina de mi automóvil estaba casi vacío y no podría haberme sentido más aliviado cuando vi una pequeña estación de servicio más adelante. El lugar parecía ser de una época pasada, con luces parpadeantes y un silencio inquietante que flotaba en el aire. A pesar de mi creciente inquietud, estacioné mi auto y me dirigí a la estación de servicio para usar el baño. La vieja puerta de madera crujió cuando la abrí y entré al baño con poca luz. Las luces fluorescentes parpadeantes se sumaron a la atmósfera espeluznante general, haciéndome sentir como si hubiera entrado en otro mundo. Mientras estaba de pie junto al lavabo, escuché ruidos extraños haciendo eco en el baño. Mi corazón comenzó a acelerarse cuando noté sombras misteriosas moviéndose, aunque parecía estar solo. Traté de descartarlo como mi imaginación, pero la sensación de ser observado se negaba a desvanecerse. Cuando me di la vuelta para irme, me congelé de horror cuando la puerta del baño no se movió. El pánico me recorrió las venas mientras tiraba y empujaba, pero la puerta permaneció firmemente cerrada. Estaba atrapada, y el miedo arañó mi pecho, haciéndome difícil respirar. Frenético, pedí ayuda, esperando que alguien afuera pudiera escucharme. Pero en lugar de una respuesta tranquilizadora, escuché voces amenazantes más allá de la puerta del baño. Estaban burlándose y amenazando, sus palabras enviando escalofríos por mi espalda. Golpeé la puerta y grité pidiendo ayuda, pero nadie vino a rescatarme. La gasolinera permaneció inquietantemente silenciosa, como si me hubiera tragado por completo. Los minutos se sintieron como horas y me sumergí en una vorágine de frustración y terror. Justo cuando pensaba que se había perdido toda esperanza, escuché el débil sonido de sirenas acercándose. El alivio me inundó cuando me di cuenta de que la ayuda finalmente estaba en camino. Grité más fuerte, esperando que el oficial de policía o los transeúntes me escucharan y vinieran en mi ayuda. Cuando el oficial de policía entró en la gasolinera, las voces amenazantes se silenciaron. Rápidamente, encontró el baño y con un firme empujón, la puerta finalmente se abrió. Tropecé, mis piernas débiles por el alivio y el agotamiento. El oficial de policía tomó mi declaración y registró la gasolinera, pero no había ni rastro de las misteriosas voces o sombras que había visto. Era como si se hubieran desvanecido en el aire. El oficial me aseguró que ahora estaba a salvo y sugirió que mi mente podría haberme jugado una mala pasada en un lugar tan desolado y espeluznante. Después de horas de frustración y miedo, finalmente fui libre. La gasolinera se desvaneció en la distancia mientras continuaba mi viaje. Sin embargo, el recuerdo de esa noche permanecerá para siempre en mi mente, un recordatorio escalofriante de la oscuridad que puede acechar en los lugares más inesperados. Comparto esta historia ahora, con la esperanza de que otros sean cautelosos al aventurarse en lugares remotos y desolados. La gasolinera en Nevada fue un recordatorio de que el mal y el peligro pueden esconderse en las sombras, esperando para atrapar a las víctimas desprevenidas.
Solo puedo esperar que mi angustiosa experiencia sirva como advertencia y evite que otros caigan presa del mismo destino aterrador.